Esmerilando válvulas. Ya veis, vemos aquí la culata recién planificada y ahora estamos esmerilando las válvulas. Pues aquí estoy quitando las válvulas de la culata. Voy a llevar la culata al rectificador, el bloque ya está allí. Y entonces, bueno, ya he quitado una ya. Es sencillo quitar las válvulas, ni siquiera teniendo la herramienta para hacerlo. Porque bueno, ahora os voy a enseñar cómo se quitan. Es importante ordenarlas porque tienen que ir en el mismo sitio donde estaban, si no se van a cambiar. Pues esta es la 6, veis que lo he numerado ahí, 6. La válvula también lo pone, aunque no se apreciará en la cámara. Pone 6, 6, 3, el tercer cilindro. Y voy a quitar ahora esta, que veáis cómo se hace. Es bastante sencillo, solo hay que presionar aquí con la llave, una llave inglesa por ejemplo. Y estas piececitas, que es esta de aquí, que son las que hacen tope al principio de la válvula, pues salen solas, ¿eh? Se quita y sale la válvula. Es muy importante que el asiento de la válvula, que es esta parte plateada, que es justo donde casa la válvula, las gordas son las de admisión y las pequeñas son las de escape. Sobre todo las de escape pueden estar pues rugosas y que no cierre bien la válvula. Entonces lo que hacemos es poner una pasta de esmeril, que es esta, primero gruesa y luego esta es la gruesa. Y luego otra que es más fina, esta es la fina, y vamos esmerilando los asientos de la válvula hasta que quede perfectamente liso. ¿Y eso cómo se hace? Pues se pone esto es una ventosa, ¿veis? Es una ventosa que se engancha en la válvula, al centro, entonces se le puede dar, ¿veis? Aquí está la válvula y va esmerilando el asiento. ¿Veis?
tenemos colocadas, la verdad que han quedado muy bien, los asientos han quedado... A ver, voy a enseñar los asientos en las válvulas. Vale. ¿Veis? Los asientos esmerilados de las válvulas. Las válvulas grandes son las de escape y las pequeñas son las de admisión. Bien. Vamos a dar la vuelta otra vez. Bien. Pues ahora nos toca montar las válvulas. Vamos a montar las válvulas. Tenemos aquí todas numeradas. Tienen que ir, por supuesto, cada una en el sitio en el que estaba. Estos son los muelles y demás que tenemos de cada una. Y aquí están, que acabo de coger del kit de reconstrucción. Aquí vienen los retenes de las válvulas, que son estos. Los retenes de las 6 válvulas. Entonces, ahora los pondremos. Pues ya están puestos los retenes y las válvulas, cada una en su sitio. Ya veis que las teníamos numeradas en el vástago. Y ahora vamos a colocarlas, vamos a colocar los muelles, los retenes de cada una, que también están numerados, ya lo veis, todo numerado. Todo numerado. Ya os dije que había una, ya lo visteis al quitarlas, que hay una herramienta especial para ponerlas, pero nosotros como no la tenemos, pues utilizamos una llave. Pues esto es una parte muy delicada del sistema de inyección de las válvulas. Estos tornillos que son de ajuste, ¿lo veis? En el manual pone que no se toque bajo ningún concepto, jamás, porque morirás. Entonces yo los he quitado. Los he quitado porque se me salía el aceite por entre el tornillo, de modo que tengo que sellarlos bien. Lo que he hecho ha sido marcarlo exactamente. Bueno, ya viene marcado con amarillo, pero se quita al estar andando con la tuerca y demás, se te quita la marca. Entonces lo que he hecho ha sido marcarlo con un cúter, un corte en la tuerca, ahí. Y también en el tornillo, y ver las vueltas que tenía el tornillo antes de quitarlo. A ver si lo podemos dejar en el mismo sitio. Era imprescindible quitarlo porque se salía el aceite por ahí. De modo que sigo con ello.
Ya nos han llegado los muelles de las bombas de inyección. Ahí están. Son estos. Es este. Lo hemos sacado. Vale. Ahora, para poner los muelles en las bombas, pues no es nada fácil, claro, porque el muelle, lo voy a enseñar. El muelle va aquí metido y esta piececita, que es el tope, va enganchada en el muelle presionado, el muelle ya comprimido, y va enganchada aquí. A ver si se ve, lo engancha. Ya. Bueno, para esto existen unos compresores de muelle, unas herramientas. Yo no sé cómo lo harán los de Bosch, porque no lo he visto nunca, pero tiene que ser, la deben poner a lo mejor en un tornillo y comprimirle el muelle de alguna manera para poder meterlo y meter el tope. Pero como no tenemos una herramienta adecuada, pues lo que pretendo es fabricar una herramienta yo. Con esta pletina de acero de 2 milímetros debe ser, pues lo que quiero hacer es una herramienta para ponerla con el muelle puesto, meterla entre esta rosca, con este agujero y con otro que lo voy a hacer aquí, tener aquí también otro agujero en medio para que pase el vástago del tope, y hacerle 2 agujeros y ponerle 2 tornillos a la propia bomba y así poder comprimir el muelle, ¿de acuerdo? Vale, pues ya está, ya funciona la herramienta para comprimir muelles. ¿Veis? Le he hecho 2 taladros, le he hecho 3 taladros, uno en el centro abierto, entonces se mete por la parte superior de la rosca, ¿lo veis? ¿Cómo está metido por ahí? ¿Veis? Este es el vástago que coge la pieza la pieza final, la que soporta el muelle. Entonces comprimimos el muelle con los dos tornillos y nada, sacamos el vástaguito, le metemos la pieza de final y ya soltamos y ya está. Yo no conozco esta herramienta, pero sé que tiene que haberla, claro, lógicamente, una herramienta para meter los muelles en las válvulas. Pero bueno, yo me la he fabricado en un momento, tampoco es que sea ninguna maravilla, pero vale, cumple su función. ¿Ves? Ya está el nuevo muelle puesto en la válvula, que tenía el muelle roto. Ahí está. Y nada, fenómeno, la herramienta funciona muy bien. Se trata únicamente de 2 tornillos. Pues eso, esto tiene que tener un nombre, un compresor de muelle o yo que sé, algo así. ¿Veis? Le he tenido que hacer un doblez a la herramienta, va medio doblada, para que coincida un poco con la espira del muelle. Y ya está. Listo.
Vale, tercer muelle de la tercera válvula roto también. Estaba roto, estaba haciendo su función, pero malamente, lógicamente, estaba roto y pues está claro que estaba mal. Increíble. Los tres muelles rotos. Ya está, ya veis aquí las tres bombas de inyección con los tres muelles cambiados, con la herramienta esa que me he fabricado que habéis visto. Vaya, no sé si se aprecia al sol. Vamos a ponerlas aquí a la sombra. Ahí. Bueno, da igual. En fin, estaban los tres muelles rotos, increíble, los tres rotos. El cilindro número 2, que es el que nos falló en el Atlántico, estaba el muelle roto por dos sitios, o sea, ya prácticamente no quedaba muelle. Y las otras dos estaban rotas, pero solo un trocito de muelle del final, con lo cual seguían haciendo su función, imagino, pero mal. De modo que ya están los tres cambiados.